Buenos días a todos o buenas tardes dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Víctor Montoya y pertenezco a la Iglesia Jesucristo los Santos de los Últimos Días por 12 años. Hoy vamos a tratar de entender la lección que habla acerca del rey Benjamín, un profeta del libro de Mormón, el cual se encuentra en el libro de Mosía, y vamos a estudiar el capítulo 4 del versículo del 1 al 12. Recordarles que esta lección es para ayudarles a entender las escrituras, ayudarles a entender lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Yo no les voy a enseñar, el que les enseña es el Espíritu Santo, ténganlo presente eso todo el tiempo. Vamos a empezar con el título de la lección que dice, por medio de Jesucristo podemos recibir y retener la remisión de nuestros pecados. Es importante entender estas dos palabras, recibir y retener, porque son importantes escudriñarlas, qué quieren decir y qué es lo que debemos de hacer nosotros. Entonces vamos a empezar con un par de preguntas y dice, ¿vale la pena arrepentirse? Si nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿vale la pena arrepentirse? Nosotros estamos tratando de buscar una solución a nuestra vida, porque si no nos hiciéramos esa pregunta, quiere decir que nosotros no nos importaría si debemos o no debemos arrepentirnos. Entonces, cuando uno dice vale la pena, quiere decir que uno está escudriñando su propia vida. Entonces, yo les digo que sí vale la pena. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está desanimado, que se siente que no necesita el arrepentimiento, porque no se puede superar el pecado, ni las debilidades, ni tentaciones, ni nada por ese estilo, malos hábitos o algo así? Muchas personas están completamente desanimadas y dicen, ¿y para qué me animo? ¿Para qué me emociono? Ni nada, entonces mejor sigo igual. Entonces vamos a tratar de contestar esas dos preguntas. Y vamos a empezar en Mosía. Y antes de eso quisiera decirles que el rey Benjamín, él se autodefine como un ser mortal, un ser que está expuesto a enfermedades del cuerpo y de la mente. Entonces, él es un profeta del Señor, pero aún así sigue siendo hombre natural. Él está expuesto a todo tipo de enfermedades o todo tipo de situaciones, adicciones, malos hábitos, cualquier cosa. Entonces, nada más quería aclarar eso, y de él es de quien vamos a estudiar. Dice, en el versículo número 2 de Mosía 4, dice, se explica que las personas se habían visto a sí mismos en un estado carnal. También se explica la oración de súplica a nuestro Padre Celestial y le piden que se lleve a efecto la sangre expiatoria de Cristo y así poder recibir el perdón y purificar los corazones. Entonces, aquí en el versículo 2 se está explicando acerca de la súplica del pueblo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la remisión de los pecados. Entonces, ellos quieren recibir el perdón, pero también quieren purificar los corazones. Algo importante de la palabra purificar es que no es así como limpiar algo y ya queda purificado. Por ejemplo, yo trabajé en una planta procesadora de oro. En esa planta tenía que purificarse el oro por medio de fuego, de lumbre, unos grados muy altos, más de 1000 grados de temperatura. Se separaban las cosas malas del oro. Entonces es como se purifica. Cuando tú limpias un plato, lo limpias muy bien y lo limpias y le echas jabón y lo tallas, sí lo dejas limpio, pero no se purifica. Entonces aquí el pueblo quería ser purificado, y para ser purificado estamos hablando casi de perfectos. Entonces era grande su anhelo para con Dios, para que les ayudara, porque no nomás querían ser limpios, querían ser perfectos ellos, querían ser purificados. Entonces es lo que explica el número 2. Y en el número 3, pasando al número 3, se confirma el perdón y el Espíritu del Señor, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el rey Benjamín les empieza a hablar otra vez, él mira que ellos caen por el saber de sus propios pecados, porque sabían que estaban cometiendo pecados y sabían que el Señor no estaba contento con ellos. Entonces ellos tuvieron miedo, y cuando el Espíritu Santo les hace saber eso, ellos caen al suelo. Entonces
ellos aquí se están dando cuenta de que el Señor les manda el Espíritu Santo para ayuda. Y por eso es que dije al principio, el Espíritu Santo es el que ayuda a nosotros a entender lo que el Señor quiere. Entonces, dice que después de haber pasado por el proceso de recibir el perdón de los pecados, de que por medio del Espíritu Santo ellos sintieron gozo y sintieron que tenían mucha paz de conciencia. ¿Qué quiere decir paz de conciencia? Quiere decir que si nosotros hacemos alguna travesura, cometemos algún pecado, la conciencia misma no nos deja progresar, no nos deja en paz. Todo el tiempo estamos pensando, oh, es que y cometí esto, y hice esto mal, y estas son las consecuencias. Nunca tenemos paz. Por cualquier cosa mala que hayamos hecho, nunca tenemos paz. Mas sin embargo hacemos cosas buenas y todo el tiempo estamos como contentos o felices. Esa es la gran diferencia de hacer cosas buenas y hacer cosas malas. Vamos a pasar al número 6, Mosías 4:6, y dice que aquí se explica que ya saben que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, poderoso, sabio, paciente y etcétera. Dice, con todos los hombres, y que ya conocen, dice, y ya conocen los frutos de la expiación para aquellos que ponen su confianza en el Señor y perseveran en guardar los mandamientos hasta el fin del cuerpo mortal. Aquí otra vez está explicando que nosotros ya nos dimos cuenta, el pueblo ya se dio cuenta de nuestros pecados. Ya sabemos dónde estamos fallando, cuáles son nuestros pecados, tenemos miedo, el Espíritu Santo nos ayuda, recibimos la confirmación de que nuestros pecados son perdonados, pero después de saber todo eso, nosotros ahora tenemos que seguir al siguiente paso, que es guardar los mandamientos hasta el fin del cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir cuerpo mortal? Quiere decir, el rey Benjamín lo explica muy bien en ese versículo, y explica que hasta que nosotros muramos físicamente, debemos guardar los mandamientos todo el tiempo. Entonces es importante saber eso. Y en el 8, pasando al 8, dice que no hay otra forma ni condiciones para recibir la remisión de los pecados. Cuando dice que no hay otra forma, solamente hay una forma que nosotros podemos hacerlo, y él la explica. Pero la forma que yo le explicaría es por medio de este manual que se llama Ven, sígueme. Ven, sígueme quiere decir que Jesucristo nos está invitando a que hagamos las cosas que Él hace. Por donde Él caminó, nosotros debemos caminar. Entonces, ven, sígueme nos implica saber que si hacemos cosas diferentes a Jesucristo, ya no lo estamos siguiendo a Él. Entonces, es importante entender esto, que si nosotros buscamos otra forma, por ejemplo, decir que una estatua o algo me va a ayudar a regresar con nuestro Padre Celestial, algún otro libro, algo que no sea Jesucristo, estamos equivocados. Jesucristo es la única fuente para nosotros poder regresar con nuestro Padre Celestial. No existe otra fuente. Entonces vamos a pasar al número 10. En el número 9, dice que no se puede entender, dice que el hombre no puede entender las cosas del Señor, no puede entender todas las cosas del Señor. Esto es importantísimo saber, porque si tú entiendes esto, quiere decir, aceptas la voluntad del Señor, todo el tiempo estás a favor de lo que el Señor te dice, nunca estás en contra. Si el Señor te da un mandamiento, quiere decir que tú humildemente lo vas a aceptar, no vas a estar en contra. No puede haber nada que contradiga al Señor. ¿Por qué? Porque tienes fe, vas a hacer lo que Él te dice. Y a veces no vas a entender muchas cosas. Hay cosas que ni yo, ni el profeta, ni nadie las sabe, solamente el Señor. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo de que Él las ha revelado. Entonces es importantísimo saber eso, que nosotros debemos estar conscientes de que Él tiene toda la sabiduría para enseñarnos a nosotros, y a veces no nos dice las cosas, pero por alguna de otra forma nos las quiere enseñar. Entonces eso es la explicación del número 9. Del número 10 dice que debemos arrepentirnos y abandonar los pecados y humillarnos ante Dios. Otra vez, el deseo de que si vale o no vale la pena humillarnos, es el deseo de que nosotros tenemos de ser mejores o no. Si alguien no se quiere arrepentir,
quiere decir que no tiene el deseo sincero de ser mejor. Entonces, eso llega a su tiempo, no es cuestión de que yo les dije y ahora lo van a hacer, no, eso es cuestión del tiempo. Ustedes tienen que escudriñarse sus propias vidas y saber si aceptan ese reto de preguntarse si vale la pena o no vale la pena. Entonces es importantísimo eso, saber que el Señor quiere que nosotros nos humillemos, nos arrepintamos y que abandonemos todo el pecado. No podemos seguir cometiendo el mismo pecado después de arrepentirnos, porque entonces ya no vale el arrepentimiento. Tiene que haber un término, un fin de ese pecado. Y vamos a tener muchos más, hay muchos más pecados. El rey Benjamín también lo explica aquí en estas escrituras. Entonces, abandonar el pecado y humillarnos ante el Señor. Como si ustedes se han dado cuenta, todos los versículos están hablando del mismo patrón a seguir. Confiar en Dios, humillarnos, arrepentirnos, tener fe y lo principal, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y en el 11, ya casi para terminar, se nos explica a que debemos perseverar siempre. Ya lo habíamos platicado eso antes, cuando dice el Señor que nuestro cuerpo físico va a morir y hasta esos días debemos de guardar los mandamientos. Eso es perseverar. Dice, y debemos siempre orar al Señor, dice, invocando su nombre, permaneciendo firmes en la fe. Cuando dice invocando, se me hace una reflexión de sinceridad y de súplica. Algo que no se puede esconder es cuando pides perdón, lo haces con un corazón sincero. Entonces el Señor acepta esa súplica, ese pedido que uno hace, lo hace por medio de la sinceridad de uno. Porque se puede engañar a las personas, pero el Señor, Él sabe si lo estás haciendo sincero. Entonces prácticamente la oración no va a pasar muy alto, no va a pasar del techo de nuestras casas si nosotros lo estamos haciendo irresponsablemente. Si lo hacemos sinceramente, el Señor la va a escuchar hasta donde Él está. Y ya en el último versículo, en el 12, aquí se nos está recordando, se nos está diciendo que el Señor cumple lo que Él promete. Eso es importantísimo saber, y pienso yo que esa respuesta sería la perfecta para una persona que está necesitada del arrepentimiento y de acercarse al Señor. Es saber de que Él promete, pero Él cumple todo lo que Él promete. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y abandonamos todos los malos hábitos, los pecados que tenemos, dice que tendremos gozo, que tendremos felicidad durante el resto de nuestros días, a pesar de que tengamos tribulaciones, porque pasan cosas en el mundo, pasan cosas en nuestra vida que a veces tenemos tribulaciones. Entonces debemos confiar en Él, de que Él promete y Él va a cumplir. De que hay cosas que no sabemos, también existen cosas que no sabemos y no tenemos respuestas para todo. Por eso cualquier persona que quiera enseñar la doctrina de Cristo es difícil que le responda a todo, porque no existe cosa que nosotros sepamos al 100%. Existen cosas que no sabemos y cualquier líder se los puede confirmar. Entonces voy a terminar con mi testimonio, y es un testimonio chiquito porque así lo tengo que testificarlo. Por 12 años he sido miembro de la iglesia y en 12 años he trabajado para mejorar mi vida. Mi familia y mis amigos saben que me he equivocado en algunas ocasiones, pero sigo tratando de ser mejor. El Evangelio de Jesucristo me ayuda para lo que yo buscaba. A pesar de que me he equivocado, todavía sigo sintiendo ese gozo y esa felicidad de pertenecer a la iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días. Y lo principal es que estoy haciendo lo que Él me pide. Esta vez me siento feliz y contento a pesar de tener un gran problema en el mundo. Como ustedes saben, estamos pasando por pandemia, un virus que llegó aquí al mundo. Entonces no es que esté contento porque llegó ese virus, simplemente siento felicidad y gozo por saber que el Señor está cuidándome y protege a mi familia. Y ese es el testimonio que yo puedo compartirles en este momento, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.